Voy a pausar el video, Ahí va. así no se me corta. Bien, esto ya lo habíamos visto en algún momento con otra red que era un poco más complicado, ¿sí? Pero ahora es como que lo vamos a repasar porque esto es lo que nos va a dar el pie para poder seguir adelante después de que Rocío nos abandone, digamos. Bien, vamos a hablar de esto de la naturaleza y los recursos naturales. Yo acá les hice esta red conceptual que la hice yo, se las voy a subir al Classroom para que la tengan copiada en la carpeta o la impriman, como a ustedes más les guste, pero vamos a hablar y explicar un poco qué pasa con todo esto. Nosotros vamos a decir que la naturaleza nos va a dar los recursos naturales, o sea, esto es un doble juego, ¿sí? ¿Quién va a estar interviniendo sobre esto? Y bueno, va a estar interviniendo el hombre, ¿sí? Va a depender de la utilización que se le dé a los recursos. Bien, venga, acá le puse, las sociedades obtienen de la naturaleza elementos naturales. ¿Por qué primero ponemos elementos naturales? Porque todo lo que nos va a brindar la naturaleza van a ser elementos naturales. ¿Por qué? Porque van a estar ahí, ¿sí? Van a crecer solas las plantas, los árboles, solo vamos a ver por cuestión natural un curso de un río, ¿sí? Ahora, si la sociedad le descubre su utilidad a estos elementos naturales, ya va a dejar de ser un elemento natural, sino que va a pasar a ser un recurso natural. Perdón. Va a pasar a ser un recurso natural. El recurso, la palabra recurso, lo que significa es que va a ser explotado, eso, ¿sí? Que va a tener un valor económico. Bien, y que va a satisfacer también a la sociedad. Para hablar de recurso natural, vamos a tener que tener dos tiempos cronológicos, ¿sí? Importantes. Uno es el tiempo ecológico, que lo que vamos a tener que tener en cuenta es cuánto tiempo va a tardar en volver a crecer el maíz, por ejemplo, o cuánto tiempo va a tardar en volver a llenarse un acuífero, si nosotros consumimos el agua del acuífero. Este tiempo es el que nos va a brindar la cantidad de recursos disponible que vamos a tener en un tiempo X. Ahora, también tenemos el tiempo económico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de recurso natural, hablamos de un bien económico, ¿sí? De algo que podemos vender, que se puede hacer esto de la compra y la venta. Entonces, si nosotros vamos a vender un recurso, por ejemplo, vamos a vender la soja, vamos a vender petróleo, vamos a tener que tener en cuenta, aparte del tiempo ecológico, o sea, aparte del tiempo que va a tardar en reproducirse, vamos a tener que mirar el tiempo económico. ¿Cuánto tiempo vamos a disponer de dinero? ¿Cada cuánto tiempo vamos a poder vender? ¿Sí? Son dos cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de recursos naturales. Ahora bien, estos recursos naturales, según el tiempo de renovación que tengan, se van a ir clasificando, ¿sí? Esto ya lo saben, yo se los puse igual se los voy a volver a explicar. Los recursos se van a dividir en inagotables, renovables o no renovables. ¿Qué hacemos? Cuando hablamos de inagotables hacemos referencia a los que se van a poder usar indefinidamente, o sea, siempre. ¿Por qué? Porque nunca se van a terminar. Un claro ejemplo es el viento, la energía solar, ¿sí? Que más allá de que nosotros pensemos que no es un recurso natural, sí son recursos naturales porque le encontramos la utilidad a esos dos recursos que les nombré para transformarnos, por ejemplo, en energía. ¿Sí? Después vamos a hablar de recursos naturales renovables. Los renovables son aquellos que vamos a poder utilizar, ¿sí? Pero si se los explota al mismo ritmo del tiempo de regeneración. Esto quiere decir, si tenemos en cuenta esto del tiempo ecológico, lo vamos a poder seguir utilizando, ¿sí? Si, por ejemplo,
no sé, un bosque, ¿sí? Se utiliza y se vuelve a replantar y volvemos a tener el mismo bosque, ¿sí? Para, por ejemplo, la tala de árboles, no sé, lo que sea. Si tenemos en cuenta este tiempo de regeneración, ¿sí? Vamos a tener un recurso renovable, porque vamos a cumplir este tiempo ecológico. Perdón. Y después hablamos de los no renovables, que son muy difíciles de renovar o que tienen un tiempo geológico muy extenso. Entonces, si por ejemplo nosotros explotamos un pozo petrolero y lo agotamos, ¿sí? Sacamos hasta la última gotita, bueno, ese pozo petrolero va a tardar miles, millones de años en volver a formarse, ¿sí? Ese o otro, ¿sí? Que compense, perdón, lo que sacamos de ese pozo. Entonces, ahí no vamos a tener el tiempo ecológico suficiente ni el tiempo económico suficiente para poder volver a utilizar ese recurso. ¿Sí? Todo esto, no se rían de mi llave que la dibujé a mano, todo esto, ¿sí? Nos va a dar cuenta a que podemos hablar de una sobreexplotación, degradación, dos palabras que vamos a empezar a utilizar. La sobreexplotación y la degradación, tanto de los suelos, del aire, contaminación y todo lo que va a traer aparejado esto, van a destruir los sistemas que sustentan la vida en la Tierra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que más allá de que nosotros de elemento pasemos a recurso, la mala utilización de estos recursos va a hacer que dejen de existir de a poco los mismos, ¿sí? Entonces, lo nuevo que se plantea va a ser esto del desarrollo sostenible. Tengan en cuenta estas palabras para la próxima actividad. Elementos naturales, recursos naturales, yo se las marqué bien. Sobreexplotación y degradación, porque vamos a ir utilizando estos conceptos en distintas actividades y dependiendo del recurso que vayamos a ver. Y esto del desarrollo sostenible. ¿Se acuerdan que yo hace tiempo les mostré otra red que hablaba de este vínculo dinámico entre la sociedad y la naturaleza y que iba a depender de cada sociedad la utilización de la naturaleza o de estos recursos? Entonces, cuando hablábamos de los pueblos originarios o de las grandes civilizaciones, iban a tener una mirada sobre la tierra o una forma de utilizar esa tierra de modo sostenible, ¿sí? En modo adecuado, digamos. Ahora, en la actualidad se tiene en cuenta no tanto el tiempo ecológico, sino el tiempo económico, ¿sí? Entonces, a partir del siglo XX para acá, en donde las exportaciones y las importaciones empezaron a ser algo común, algo corriente, y esos convenios empezaron a manejarse y a ver el valor que tenían estos recursos, bueno, se empezó a hacer un mal manejo de la tierra, un mal manejo de los recursos, y eso va a traer como consecuencia, aparte de esto de la degradación de los suelos, la degradación del ambiente, también va a ir acompañado de pobreza y todo tipo de degradación. ¿Por qué? Porque la pobreza va a venir de parte de la falta de alimentos o la falta de recursos naturales para alimentar, por ejemplo, a una sociedad X, ¿sí? No solamente vamos a hablar de la pobreza como falta de alimentos, sino que como estamos hablando de recursos, también podemos pensar que, por ejemplo, el recurso agua es un recurso fundamental para la vida, ¿sí? Lo encontramos naturalmente, pero bueno, es un negocio y tiene un tiempo ecológico y un tiempo económico. Bien, entonces nosotros podemos pensar, bueno, el recurso agua lo tenemos naturalmente. El recurso agua es un derecho que tenemos las personas porque es algo necesario para vivir, ¿sí?
Bueno, pero ¿cómo podemos entender que nuestro Chaco, en el impenetrable, no haya recurso agua para todo el mundo? Bueno, y ahí vamos a empezar a ver los distintos recursos y el manejo y el uso de cada recurso. O sea, esto es un puntapié para todo lo que nosotros vamos a ver, aparte de lo que veníamos viendo en conjunto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. No es tan difícil, por lo menos esta primera parte. Después cuando nos metamos eh, y empecemos a interiorizar cada uno de los recursos, bueno, se va a ir complicando porque vamos a ver la forma de explotación, la forma de utilización y además las consecuencias sociales y económicas que trae la explotación y la utilización de ese recurso. ¿Sí? De ahí vamos a partir la próxima semana. Bueno, ¿y esto qué tendrá que ver con todo lo que venimos analizando históricamente? Justamente, como decía recién la profe, los pueblos originarios, o bien las grandes civilizaciones que por ahí son las que más conocemos nosotros, mayas, aztecas e incas, tenían un tipo de relación con la naturaleza. De hecho, si nosotros miramos el sistema religioso de estas civilizaciones, vemos que siempre hay dioses ligados a la fertilidad de la tierra, ¿no es cierto? Ligado a los cultivos, ligado a las lluvias, ¿sí? Y todo lo necesario para poder realizar esa agricultura que ellos hacían, como vimos, de distintos tipos según la zona, ¿no es cierto?, geográfica en la que nos encontremos, pero siempre una relación respetuosa con el recurso, con la naturaleza, ¿sí? ¿Qué pasa a partir de la llegada de Colón y de todos los que vinieron después? Justamente esta relación va a cambiar por completo. Y esto que hablábamos antes de el descubrimiento, ¿no es cierto?, entre comillas, la colonización, bueno, tenemos que empezar a pensar esto también, cómo aparte de todo lo que implica la destrucción cultural, ¿no?, de todos estos pueblos, cómo también implica el quiebre de su relación con la naturaleza. Imagínate que vos vivís tranquilo en el Valle de México, ¿no es cierto?, relacionándote con la naturaleza de forma respetuosa, sustentable, de hecho tenés dioses para venerar que tienen que ver con esa naturaleza que vos necesitás, ¿no es cierto?, que necesitás y que además respetás, y que de golpe viene un blanco que vos no sabes de qué se trata, no sabes quién es ese blanco, y de hecho hasta podés llegar a pensar que lo enviaron los dioses, y ahora lo vamos a ver cuando analicemos la conquista del Imperio Azteca, y de golpe ese blanco viene a arrancar, ¿sí? A extraer, solamente con esa mentalidad, no viene con mentalidad de decir, bueno, a ver, tengo este recurso, ¿cómo lo puedo aprovechar? Pero a la vez sin dañar esta tierra. La lógica va a ser completamente distinta, ¿sí? Por eso nos interesa poder comprender la relación naturaleza-humanidad antes de la conquista y después de la conquista, ¿sí? Yo hoy traje un videíto muy corto para ver justamente la conquista del Imperio Azteca. El videíto creo que dura 5 minutos. Y en los 5 minutos también habla de la conquista del Imperio Inca. No lo vamos a ver a esa parte porque hoy nos vamos a dedicar al Azteca, pero además tenemos que pensar en una segunda oleada de conquista, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la conquista se realiza en 3 etapas? La primera es la parte de las Antillas, que se realiza la conquista y la colonización inmediata al mismo tiempo, ¿sí? Y luego tenemos la conquista de lo que llamamos grandes civilizaciones, la civilización azteca y la civilización inca, ¿sí? Vamos a ver un poquito la azteca, de qué se trata, cómo fue, quién fue el que la conquistó. No se está escuchando, ¿no? No, Ro, yo pensé que era así como una No, introducción, así en perdón, silencio. me olvidé de compartir sonido. Después me avivé. Yo sola me Yo estaba pensé que riendo era una escuchándolo. introducción, viste, que estabas mirando No, porque estos videos por son ahí. graciosos, entonces siempre dicen alguna pavada. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahí va. Señor, Sí, sí. disculpe, ¿está usted perdido acaso? Mm, ujú.
Y dígame, ¿de dónde viene? Uf, caramba. Sí que está lejos de su casa. ¿Cómo le puedo ayudar? ¡Ah! ¡Maldito! El año es 1492 y los españoles habían llegado a América. Pero había un pequeño problema. Estas tierras no estaban deshabitadas. Muchos pueblos ya vivían en este continente. Así que los recién llegados se preguntaron qué podían hacer ante esta situación. Y decidieron que lo mejor era conquistar las tierras y llevarse todas las riquezas. Es así que se emprendió una colosal campaña de invasión que durará más de 200 años. Sabemos que no había un único ejército con miles de soldados dirigidos por el rey. En cambio, había varias empresas, algunas con más y otras con menos soldados. Cada una de ellas era liderada por un noble, quien iba en nombre de los reyes a explorar, conquistar y ocupar los territorios del nuevo continente. Los miembros de estas expediciones, por lo general, eran personas que en Europa no les estaba yendo muy bien. Así que se iban a América en búsqueda de las riquezas y aventuras que escuchaban de los relatos provenientes de aquellas lejanas tierras. En una de estas expediciones estaba Hernán Cortés, quien tenía la orden de explorar meticulosamente las costas de lo que hoy es México. Cortés, desobedeciendo sus órdenes, se aventó al continente en donde se encontró con el Imperio Azteca. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, el emperador azteca, llamado Moctezuma, los recibió como a dioses, con ofrendas y agasajos. Incluso los invitó a alojarse en su palacio. A pesar de su hospitalidad, los españoles decidieron secuestrar y asesinar al emperador. Cortés y sus soldados tuvieron que salir huyendo de la ciudad hacia el territorio de los Tlaxcala, unos viejos enemigos de los aztecas. Ambos, los españoles y los Tlaxcala, se aliaron y juntos marcharon hacia Tenochtitlán. Luego de varios enfrentamientos, lograron vencer a los aztecas, tomando el control de todo el territorio. Vamos a dejar ahí, porque ahí justamente ya empieza con la conquista del Imperio Inca y hoy nos interesa justamente hablar de la conquista del Imperio Azteca solamente, ¿no? Quiero buscar una imagen que les quiero mostrar porque la tengo en mi libro y me gustaría que la vieran. A ver si la encuentro. Diego Rivera. Es una pintura de un pintor mexicano justamente muy famoso. Esta es, me parece. Se ve, ¿no? Ahí, más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno, igual después se las voy a colgar en el Classroom, así tienen después para ver el videíto completo, ¿no? Este videíto que les pasé y también esta pintura de Diego Rivera. Bueno, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en la conquista del territorio mexicano es que Hernán Cortés, este tipo bastante intrépido, ¿no? Solamente tenía la orden de explorar, fíjense, de explorar, no de fundar ciudades ni de realizar la conquista, ¿no? En la costa de lo que hoy es México. Sin embargo, decidió desobedecer estas órdenes y fundó una ciudad que se llamó Veracruz y fue el primer asentamiento español en México. Luego, desde Veracruz, avanzó con paso firme hacia Tenochtitlán, que recordemos era la capital del Imperio Azteca, ¿sí? ¿Qué estrategias utilizó Cortés? Utilizó dos estrategias. Por un lado, combatir a todos los que se oponían, ¿no? Todo el que le presentaba guerra, digamos, él y su ejército luchaban contra quienes presentaban resistencia. Pero también la otra estrategia, y que no es menor y hay que tener en cuenta, es que lo que hacía es aliarse contra los pueblos que estaban en contra de los aztecas. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que los aztecas eran un imperio. Por lo tanto, todos los pueblos que los aztecas iban conquistando tenían que pagarle tributo a estos aztecas, ¿sí? Dinero, eh, dinero no, especies, parte de la cosecha, metales, ¿sí? Eso es pagar tributo.
Eran pueblos entonces tributarios del Imperio Azteca. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto que no estaban todos felices con los aztecas. Y de esto se aprovechó Cortés a la hora de poder avanzar hacia Tenochtitlán, que era la capital, ¿sí? Cuando llegan a Tenochtitlán, este señor Moctezuma, que era el jefe azteca, el emperador, podríamos decir, les dio ofrendas, regalos, ¿sí? De hecho, pensó que eran enviados por los dioses. Imagínense esto que yo siempre digo de el encuentro, ¿no? Entre estas dos culturas totalmente diferentes entre sí. No solo para los europeos fue loco ver por primera vez a los pueblos originarios, sino que también fue loco, inclusive para los pueblos originarios, ver a esta gente tan blanca, blanca, alta, en algunos casos rubios, ¿no? Entonces de verdad pensaron que eran enviados por los dioses. Entonces Cortés en este momento es alertado por grupos indígenas de que Moctezuma en realidad estaba organizando una conspiración. O sea, que lo que se decía era que Moctezuma lo había recibido con regalos, pero que por otro lado, sí, estaba organizando una conspiración contra el conquistador. Al suceder esto, se fue de Tenochtitlán este señor Cortés hasta Veracruz, a esperar refuerzos, ¿no? Para volver a invadir la ciudad. Pero los españoles que se habían quedado ahí en Tenochtitlán mataron a un grupo de indígenas que estaban celebrando una festividad religiosa. ¿Por qué? Porque para los españoles esta festividad era un horror y por lo tanto ordenaron la matanza de todos los que estaban ahí celebrando. Esta reacción, gracias, me avisa que nos quedan 10 minutos. Esta reacción desencadenó una rebelión contra la presencia española, como que ahí los indígenas dijeron, bueno, no está bien que estos españoles estén acá, ¿no es cierto? Y ahí se generó toda una situación, digamos, toda una batalla, y ahí Cortés decidió regresar, ¿sí?, a la capital azteca para convencer a Moctezuma de que mediara en este desmadre que se estaba armando. Pero la situación se volvió insostenible. La multitud hasta terminó arrojando piedras y flechas a su propio soberano, a Moctezuma. Los españoles se retiraron desesperados, perseguidos por los aztecas. Este acontecimiento en la historia de México se llama la Noche Triste. Sin embargo, esto que podríamos decir que fue una derrota para Cortés, no lo hizo perder el entusiasmo. El tipo quería seguir avanzando sobre Tenochtitlán porque era un territorio muy rico, ¿sí? Eran terrible la cantidad de riquezas que el tipo había observado ahí en esa ciudad, en Tenochtitlán, durante toda su visita al Imperio Azteca. Entonces lo que hizo fue reorganizarse, ¿no? Y volver justamente acá ya con las tribus indígenas que serían enemigas de los aztecas. Entraron a Tenochtitlán gracias a todos estos pueblos que lo ayudaron, que cayó cercada por el hambre y las enfermedades que los europeos transmitieron a los indígenas, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que además de la sobreexplotación laboral, bueno, además de que los indios dejaban de reproducirse por tan mal que se sentían por la conquista, ¿no? Además de todo eso, otro factor de la decadencia de la población indígena fueron las enfermedades para las cuales no tenían defensas justamente estos pueblos, ¿sí? Acá hay una foto sobre el avance de estos pueblos en Tenochtitlán, que es la capital del Imperio Azteca, ¿sí? Y esto de la formación de ciudades van a ver que es clave después y que más o menos todas las ciudades que van fundando estos españoles tienen un esquema similar. ¿Con qué tiene que ver esto? Una vez que el español llegaba, aparte de asesinar a la población, bueno, combatirla, quedarse con cierta cantidad de población para explotarla laboralmente, tenía que encontrar primero un terreno donde haya cerca un curso de agua, ¿no? Para poder beber, para poder cosechar, pero además tenía que haber abundante fuente de alimentos. Una vez que este lugar era encontrado, se fundaba la ciudad. La primera actividad que se hacía para fundar esta ciudad era fijar a dónde van a estar la plaza y los edificios principales, ¿sí? Y los territorios aledaños a la plaza y a los edificios principales
se repartían entre los participantes de la expedición. Después de esto, los españoles se organizaban en grupos para explorar los territorios más cercanos. Esto es importantísimo, sobre todo por la historia que vamos a ver después, en el año que viene, en tercero, pero entre los edificios principales se destacaban la iglesia, el cabildo y el fuerte. La iglesia, bueno, por todo lo religioso que sabemos que tuvo la conquista y la colonización de América. El cabildo era como la autoridad municipal, ¿sí? Y después los cabildos van a tener un papel protagónico cuando sucedan las independencias, que como dije, lo vamos a ver el año que viene. Y el fuerte, que era como la representación de la fuerza, ¿sí? De la defensa frente a los aborígenes. Es como que al fundar la ciudad los españoles se aseguraban el dominio, ¿sí? Y además ahí se utilizaba como base, digamos, para organizar otras expediciones y seguir conquistando otros territorios. ¿Más o menos se entendió cómo fue la conquista del Imperio Azteca? Sí, profe. Voy a dejar de grabar porque nos quedan 5 minutos.